Dios los bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Salvador por un día más que podemos compartir de la gracia del Rey Soberano. Un día más que podemos hablar de estos temas de orden moral de nuestro diario vivir, del caminar que como cristianos tenemos una gran afrenta en el día a día. El caminar de cada una de las cosas que hacemos, nos vemos enfrentados al pecado, a seguir una vida o pecaminosa o una vida que exalte el nombre del Señor. Esto lo vamos a ver mucho en los Proverbios capítulo 11. Hoy estaremos analizando otro proverbio que nos lleva también a la practicidad del diario vivir. Sobre todo, a cada uno de los temas que tienen que ver cómo yo controlo mi estado de ánimo, cómo controlo lo que soy. El proverbio de hoy me lleva a reflexionar sobre si alguna vez usted o yo hemos tomado decisiones causadas por el enojo. Nos hemos dejado llevar por un momento de cólera en nuestra vida y nos ha llevado a tomar decisiones equivocadas. La rabia, el mal genio, la insensatez y otras cosas más hacen parte de nuestro pecado diario y nos han llevado a cometer errores, no solamente contra Dios, sino principalmente contra las personas en las cuales nos rodea. Las malas decisiones a veces, porque el carácter nos ganó, nos llevan a tener que llorar después y sobre todo tener que pedir perdón. A eso nos invita el proverbio de hoy y estaremos analizando el versículo 2 del capítulo 11 de Proverbios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El proverbio nos muestra dos partes antitéticas, o una parte positiva y una parte negativa, como lo hemos visto en algunos otros proverbios, y nos va a hablar de dos razones que pasan en nosotros. La primera de ellas, la primera parte del proverbio nos muestra cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Cuando hablamos de la soberbia, estamos hablando de la altivez a la hora de la rabia, del mal genio y del querer lograr las cosas. La soberbia nos lleva a actuar desmedidamente sin escuchar el consejo, sin escuchar palabras, sin ni tan siquiera escucharnos a nosotros mismos. La soberbia nos puede llevar a nosotros, como lo decía hace un momento, a cometer decisiones equivocadas, a cometer acciones que nos lleven a errar, a fallar al blanco resultante de nuestro diario vivir. Dice que también con ella, con la soberbia, viene la deshonra, y esa deshonra nos hace claramente a perdemos la parte cabal de nuestro diario vivir y dudarán de nosotros por ese acto premeditado, ese acto que hacemos tomando decisiones a la ligera, rápidamente, y nos lleva a cometer la deshonra. Nosotros estamos todo el tiempo tentados con esta primera parte del proverbio. La soberbia nos puede llevar a nosotros a hacer cosas equivocadas, a hacer cosas que después tendremos que pedir disculpas, perdón, humillarnos de cierta manera por nuestra forma de actuar, y eso nos lleva a la deshonra. La segunda parte del proverbio, que es la que me quiero centrar un poco más, es al consejo de la palabra respecto a lo contrario del proverbio. Mas con los humildes está la sabiduría. En este proverbio, en esta parte del proverbio, nos deja claro algo muy verdadero para nosotros, y es que con los humildes. La palabra humildes en la Biblia se va a repetir muchas veces y la vamos a ver en cada una de las acciones de las personas que Dios ha llamado su gracia. La humildad debe ser parte del diario vivir de nosotros. No podemos ser altivos, no podemos ser personas soberbias como lo contrario, sino que al contrario, la palabra nos invita a la humildad. Si la palabra de Dios nos invita a ser humildes, significa que esa es una falencia en nosotros. La humildad no significa que tengamos poco dinero o que vistamos de forma bastante pobre o con trapos, perdónenme la palabra, la frase, con trapos viejos para tratar de decir que eso me hace una persona humilde.
La persona humilde hace referencia a aquella persona que no está siendo altiva con su diario vivir. Yo lo he dicho en varias ocasiones en estos devocionales. Hay ricos más humildes que pobres y hay pobres más ricos que los pobres mismos, que los ricos mismos. Y encontramos esa gran comparación respecto a la humildad. El ser humildes es reconocer que dependemos, que necesitamos, que debemos escuchar, que debemos atender el consejo a la buena manera y no debemos ser actos altivos en esta parte. El que es humilde está a la sabiduría, es lo que dice el proverbio. Entonces nos deja claro ya para nosotros el asunto de que ser humildes es ser sabios. Ser humildes nos hace a nosotros poder pensar un poco mejor. La altivez, como dije, nos lleva a cometer errores porque no escuchamos el consejo a tiempo, sino que al contrario, si nos dicen algo, terminamos haciendo lo opuesto de lo que nos dijeron. La humildad es sentarnos a revisar lo que nos dijeron, es escuchar al otro, escuchar a los demás y poder tomar decisiones correctamente. Eso nos hace a nosotros sabios. Nosotros en nuestra vida cristiana estamos llamados a eso. La misma palabra nos invita a humildes de corazón. Nos invita precisamente a un corazón humilde delante del Señor para poder entender el consejo de la palabra del Señor. La humildad no solamente se ve con el reflejo hacia los otros, sino la humildad se refiere más también con el reflejo a nuestro Dios, donde podemos analizar claramente cómo el proverbio nos invita a no ser altivos delante de Dios, a depender de Él, a depender de su gracia soberana, a depender de su presencia en nuestras vidas, de la necesidad y de la dependencia que nosotros tenemos de Él. ¿Somos altivos o somos humildes? Es lo que la palabra del Señor nos invita el día de hoy. Oremos al Señor. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por este espacio y por este momento que nos permite compartir de tu gracia soberana. Colocamos este devocional en tu mano para que seamos guiados hacia la humildad, no hacia la altivez de corazón, sino a ser personas humildes, entendiendo el consejo, la gracia del Salvador y la obra de un Dios maravilloso en nuestras vidas. Sobre todo, aprendiendo que dependemos siempre de algo o de alguien, pero principalmente dependemos de su gracia soberana. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, Dios los guarde, la gracia del Señor guíe su caminar en este día y Dios los bendiga grandemente. Bendiciones a todos.